Continuamos con las clases de Pentateuco. Vamos a reflexionar sobre el libro del Deuteronomio. Presenta un servidor, presbítero doctor Pedro Aranda Guerra. El libro del Deuteronomio, en primer lugar, destaca como argumento la llegada del pueblo de Israel a la estepa de Moab, después del largo camino por el desierto. Si pensamos en el libro del Deuteronomio, podemos imaginar una serie de peldaños que se van recorriendo desde el libro del Génesis, pasando por el Éxodo, donde inicia el camino por el desierto, el pueblo de Israel, continúa en el desierto en el libro del Levítico y en Números, y el libro del Deuteronomio marca la llegada a Moab, límite precisamente ya con la tierra prometida. Dice así al inicio del libro del Deuteronomio: palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, es decir, en el desierto o estepa que hay frente a Espadaña, entre Farán a un lado y Tofel, Labán, Haserot y Disahab al otro lado. Son 11 jornadas desde el Horeb hasta Cades Barne, pasando por la sierra de Seir. Era el día primero del 11º mes del año 40, cuando Moisés se dirigió a los israelitas por encargo del Señor. O sea, después de la derrota de Sihón, rey amorreo que residía en Hesbón, y de Og, rey de Basán, que residía en Astarot, en Edrei, al otro lado del Jordán, en territorio moabita, lo que hemos comentado. Estamos situados ya en la estepa de Moab. Moisés comenzó a inculcar esta ley diciendo así, y comienza a hablar Moisés en este libro del Deuteronomio para ir diciendo las indicaciones que necesita conocer el pueblo de Israel. Como primer punto, pues, de este libro, ubicar la llegada del pueblo de Israel ya a un territorio próximo a la tierra prometida. En segundo lugar, podemos fijarnos en la forma literaria del libro del Deuteronomio. Es decir, qué tipo de narración presenta este libro, cómo es que se nos cuentan las cosas que allí aparecen. En su conjunto, su forma literaria corresponde al clásico discurso de despedida de un personaje importante. Esta es una de las posibilidades para entender la forma en que está escrito el libro del Deuteronomio. Moisés, como personaje importante, hace un discurso de despedida. Se va a despedir del pueblo de Israel, puesto que al final del libro del Deuteronomio va a decirse precisamente que ha muerto Moisés. En Deuteronomio 1:37, por ejemplo, encontramos lo siguiente: también contra mí se irritó el Señor por culpa de ustedes y me dijo, tampoco tú entrarás allí. Josué, hijo de Nun, que está a tu servicio, es quien entrará allí. Confírmalo, porque él ha de repartir la herencia a Israel. En este caso, ya se está anticipando que Moisés no entrará a la tierra prometida, sino que lo hará Josué. Y el mismo Moisés da esta información. En el capítulo 3, versículos 27, encontramos lo siguiente: pero el Señor estaba irritado conmigo por culpa de ustedes, y no accedió, sino que me dijo, basta, no sigas hablando de ese asunto. Moisés le había pedido al Señor, déjame pasar a ver esa tierra hermosa que está del otro lado del Jordán, esas hermosas montañas y el Líbano. Era el deseo de Moisés poder contemplar la tierra prometida. Sin embargo, el Señor no accedió. En el versículo 27 dice, sube a la cumbre del Fasga, pasea la vista al oeste y al este, al norte y al sur, y mírala con los ojos, porque no has de cruzar el Jordán. Da instrucciones a Josué, infúndele ánimo y valor,
porque él pasará al frente de ese pueblo y él le repartirá la tierra que estás viendo. Ya se anticipa, por lo tanto, que Moisés no entrará en la tierra prometida, y esto se cree da lugar a que tenga que despedirse del pueblo en todos estos discursos del libro del Deuteronomio. Hasta el capítulo 31 efectivamente ya se especificará aún más esta realidad. Capítulo 31, versículo 2 dice: Cuando Moisés terminó de decir estas palabras a los israelitas, añadió: He cumplido ya 120 años y me encuentro impedido. Además, el Señor me ha dicho: no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esos pueblos para que te apoderes de ellos. Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. Nuevamente, por lo tanto, Moisés insiste en que no pasará el Jordán y da pie a pensar en el libro del Deuteronomio como un discurso de despedida. Tengo 120 años y ya no puedo salir ni entrar, o también me encuentro impedido, o no es posible que yo continúe el camino que había iniciado. En otra opinión, según Moshe Weinfeld, en su libro Deuteronomy and the Deuteronomic School, en la página 261, dice que el libro del Deuteronomio responde más bien a una tradición sapiencial egipcia, en la que el faraón o un visir antes de morir entregan su testamento al sucesor. Moshe Weinfeld, en este caso, continúa pensando en una forma literaria como discurso de despedida de parte de Moisés, pero acentúa una tradición sapiencial. Sobre todo el que se despide en este caso es un maestro. Y entonces se trata no solo de despedirse del pueblo y que la tradición que ese maestro ha conseguido desaparezca, sino que la despedida ha de implicar también el dejar un testamento al sucesor. Y hemos visto en todos los textos que hemos leído anteriormente que ese sucesor indudablemente es Josué. Otros especialistas en el asunto constatan que el esquema del libro es muy semejante a los tratados de vasallaje del cercano oriente. Aquí pasamos a otro registro, es decir, ya no se piensa tanto en el libro del Deuteronomio como un discurso de despedida, sino como un libro que va a volver a presentar un tratado de vasallaje en el que es necesario que el pueblo pueda renovar otra vez la alianza que se había realizado anteriormente en el libro del Éxodo. Es decir, el libro del Deuteronomio no solo acentúa una participación de Moisés, sino que acentúa nuevamente la relación establecida o una relación por renovar, una alianza por recordar entre Dios y su pueblo. Con certeza, seguramente en el tiempo del rey Ezequías y de Josías, los escribas deuteronomistas de la corte usan ese esquema de los tratados de vasallaje, es decir, obligaciones que tiene que cumplir un pueblo vasallo con respecto a su jefe o a su conquistador, para trabajar en este caso los textos del libro del Deuteronomio. Lo que Moisés dice en el libro del Deuteronomio reflejaría precisamente las obligaciones que debe cumplir el pueblo de Israel con respecto a Dios. En este caso, por lo tanto, una síntesis importante de ambas perspectivas podríamos decir que es la de Moisés maestro. Si bien es cierto que hay elementos de un discurso de despedida con una fuerte tradición sapiencial de dejar una enseñanza a la posteridad, de dejar una enseñanza en manos de un sucesor y que pueda nuevamente plantearla al pueblo, también es cierto que Moisés como maestro intenta enseñar al pueblo de Israel cómo debe relacionarse con Dios. En definitiva, el tratado de vasallaje también apuntaría a una especie de enseñanza, a una especie de ley, una especie de compromiso que el pueblo tendría que cumplir, verificar
y renovar constantemente para estar en una buena relación con Dios. Moisés en este caso acentúa mediante el verbo o el ámbito de la enseñanza que el pueblo ha de aprender. Estamos a las puertas de la tierra prometida y aún el pueblo aparece como discípulo. Es necesario aún aprender cómo es necesario vivir desde ahora para poder merecer, para poder habitar la tierra que Dios ha prometido, la tierra que Dios ha dado como don a su pueblo. Si vamos al capítulo 4 del libro del Deuteronomio, encontramos lo siguiente. Moisés dice al pueblo congregado: escucha los mandatos y decretos que yo les enseño, para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. Moisés, por lo tanto, aparece como un maestro. Yo les enseño. Estos mandatos y decretos ya no son solo un don de Dios, no solo son una enseñanza de Dios como se acentuaba mucho más en el libro del Éxodo. Ahora es el mismo Moisés quien toma en sus manos, digamos, las riendas de este asunto de la enseñanza, y el libro del Deuteronomio se presenta como un documento de fuerte tradición sapiencial, de tal forma que efectivamente, escuchando lo que Moisés enseña y cumpliendo lo que Moisés enseña, pueda el pueblo vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. La enseñanza de Moisés también tiene un claro matiz de memoria, hacer memoria. La enseñanza, en buena manera, compuesta o presentada en forma de ley, exhorta a los israelitas a hacer memoria. Y en este sentido es muy importante recordar que la ley de Israel está inserta en medio de narraciones. Y en ese sentido se trata de una ley que no se entiende solamente en cuanto ley, sino en cuanto reflejo de una narración, de una historia, de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Dios no solo da una ley, sino que ha hecho una historia con su pueblo. Ha hecho promesas a los patriarcas, ha sacado a su pueblo de Egipto, y entonces el pueblo, cada vez que entra en una relación de ley, como la que presenta el libro del Deuteronomio, antes que nada lo que hace es tener memoria, hacer memoria de lo que Dios ha hecho por su pueblo. De tal forma que la relación, incluso en un tratado de vasallaje, no se establece solamente entre una autoridad y un servidor, uno más fuerte y uno más débil, sino ante todo una relación de alguien que está vinculado por la memoria, por la historia, por los hechos memorables que el Señor ha hecho por su pueblo. De tal forma que el servicio que el pueblo de Israel presta a Dios a través del cumplimiento de la ley es precisamente manifestación y reconocimiento de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Cumplir la ley, en definitiva, es tener memoria. En ese sentido son importantes algunos textos del libro del Deuteronomio. Si bien es cierto que por lo menos el verbo sahar, relacionado con la memoria, verbo en hebreo sahar, aparece aproximadamente 18 veces. Hay otros verbos que hacen alusión también al ámbito o al campo semántico de la memoria. En Deuteronomio 5, capítulo 15, por ejemplo, encontramos lo siguiente, que es la primera vez que aparece este verbo sahar, hacer memoria, en el libro del Deuteronomio. Recuerda, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de ahí el Señor tu Dios con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. Un ejemplo muy claro de lo que hemos venido diciendo. El mandato, la orden que el Señor da de guardar el día del sábado, se fundamenta, se vincula con la memoria de que en un tiempo Israel fue esclavo en Egipto y que el Señor lo sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. De esto es donde, o aquí es donde Israel hace memoria, y aquí también donde vincula también el posible cumplimiento de la ley. La memoria, por lo tanto, es un fuerte motivo para cumplir la ley y al mismo tiempo fundamenta lo que el Señor manda y ordena.
Otro ejemplo, el capítulo 7, versículo 18 del libro del Deuteronomio dice lo siguiente. Si alguna vez se te ocurre pensar, estamos desde el versículo 17, estos pueblos son más numerosos que yo, ¿cómo podré desalojarlos? Aquí Moisés está anticipando lo que sucederá probablemente en el libro de Josué, cuando ya el pueblo de Israel esté a las puertas de la tierra prometida. Algo que sabemos también que ya ha sucedido en el viaje de exploración que se realizó en el libro de los Números, a la hora de examinar y de explorar la tierra prometida. Hay una sensación de que los pueblos que habitan la tierra son más fuertes, más numerosos que el pueblo de Israel. Pero aquí en el libro del Deuteronomio se insiste, no les temas, recuerda, haz memoria, lo que hizo el Señor con el faraón y con Egipto entero. Vuelve otra vez a mencionarse el acontecimiento del Éxodo para reafirmar la fortaleza, la voluntad del pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Las pruebas tremendas que vieron tus ojos, los signos y prodigios, la mano fuerte y el brazo extendido con que te sacó el Señor tu Dios. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos que te asustan. Y finalmente no podemos dejar de lado el capítulo quizá más importante relacionado con la memoria. Es el capítulo 8. Además, porque Jesús mismo lo cita en el momento de las tentaciones en el Nuevo Testamento. Dice en el capítulo 8, todos los preceptos que yo les mando hoy, pónganlos por obra. Así vivirán, crecerán, entrarán y conquistarán la tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres. Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto. Aquí cambia el registro de memoria, ya no se trata solamente de la salida del Éxodo o de la esclavitud que se tuvo antes del Éxodo, sino ya el hecho mismo de haber recorrido 40 años por el desierto. Este recorrido es digno de memoria para ponerte a prueba y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de guardar sus preceptos. Se clarifica el motivo del camino por el desierto. Continúa el texto del Deuteronomio. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Tus vestidos no se han gastado, ni se te han hinchado los pies durante estos 40 años, para que reconozcas que el Señor tu Dios te ha educado como un padre educa a su hijo, para que guardes los preceptos del Señor tu Dios, sigas sus caminos y los respetes. Más adelante en el versículo 11 se insiste también en hacer memoria. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Aquí se acentúa no olvidarse de Dios, de no cumplir los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. Se vincula, por lo tanto, el cumplimiento de los mandatos con un recordatorio del Señor. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Se previene, por lo tanto, con un posible olvido del pueblo de Israel cuando llega el progreso, cuando llegan las casas hermosas, cuando crían las reses y las ovejas. En este versículo 11, a diferencia del otro verbo que habíamos mencionado, aparece el verbo sakaj. En este sentido, cuídate, hishamer, leka, pen, tishka, pentisca. Cuídate, ten mucho cuidado de olvidarte del Señor tu Dios. Este mismo verbo aparecerá más adelante para prevenir nuevamente de un posible olvido de parte del pueblo de Israel en el versículo 14. Berram, levaveka, una especie de sentimiento que surge en el corazón, algo que se genera en el corazón para olvidarte de Dios,
nuevamente Sakachta et Adonai, Eloheja. Indicaciones importantes en este capítulo 8. La memoria que previene del olvido del Señor. Si olvidas al Señor, última advertencia en el versículo 19, si olvidas al Señor tu Dios y sigues a dioses extranjeros, les das culto y te postras ante ellos, yo les garantizo hoy que morirán sin remedio. La vida del pueblo de Israel se vincula indudablemente a la memoria de Dios. La identidad del pueblo de Israel pasa por un fuerte recuerdo del Señor y de lo que ha hecho por su pueblo. Pasamos a otro punto en esta reflexión sobre el libro del Deuteronomio. En relación con la división del libro, podemos dividirlo en 6 partes. Deuteronomio 1, versículos del 1 al 5, una introducción. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6 al capítulo 4, versículo 43, un primer discurso de Moisés. Deuteronomio capítulo 4, versículo 44 al 49, otra introducción. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al capítulo 28, versículo 68, un segundo discurso. Deuteronomio 28, versículo 69 al capítulo 30, versículo 20, un tercer discurso. Y finalmente, Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 al capítulo 34, versículo 12, el epílogo, últimos días de Moisés. Leyendo detenidamente el libro del Deuteronomio, podemos fijarnos en estas divisiones que podemos hacer para estudiar este libro y dedicar quizá la lectura detenida de cada una de sus partes, al menos según esta estructura que ayuda a comprender más este libro tan importante del Antiguo Testamento. Vamos ahora a entrar en un tema que siempre es digno de considerarse, el proceso de composición del libro del Deuteronomio, uno de los libros más complejos del Antiguo Testamento, más ricos y más interesantes. Vamos a presentar en primer lugar lo que sucede en el preexilio. La mayoría de especialistas reconoce la opinión atinada de Wilhelm Martin Leverecht de Beth. En este caso, este estudioso del Antiguo Testamento, que nació un 12 de enero de 1780 y murió un 16 de junio de 1849, acentúa que el origen del libro del Deuteronomio, esta opinión se encuentra en una introducción que él realiza al Antiguo Testamento, Einleitung das Alten Testament, que aparece, se puede consultar en el internet, o también su versión en inglés. En el siglo VII, cuando está reinando el rey Josías, encontramos un pasaje en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, en el que se encuentra un libro mientras están trabajando en el templo, están arreglando el templo y surge el hallazgo de un libro. Según este estudioso, precisamente es en torno a este tiempo cuando se encuentra lo que vendría a ser el núcleo fundamental del libro del Deuteronomio, a partir del capítulo 12 aproximadamente, lo que consideramos o reconocemos como código deuteronómico. Entonces se le debe a este estudioso sobre todo la intuición de haber presentado esta opinión, y en relación sobre todo con el ámbito histórico de este tiempo. Es necesario también considerar, como diremos al final de la bibliografía, en la autora que nos estamos basando para hacer esta presentación, tenemos también que vincular que el hallazgo del libro en el templo responde también a una situación histórica importante. Hay un debilitamiento del imperio de Asiria, y gracias a este debilitamiento del imperio de Asiria, entonces el rey Josías hace una reforma en el reino de Judá, y probablemente una reforma que tiene que ver con la consideración de la centralidad del templo de Jerusalén para que ahí se realice el culto, que es uno de los temas fundamentales del capítulo 12 del libro del Deuteronomio.
Los autores que se inclinan por una datación de la reforma en los tiempos de Josías lo hacen destacando precisamente, como decíamos, el declive en el que se encontró el imperio de Asiria. En este tiempo en que reina el rey Josías, empieza a surgir con fuerte acento, digamos, el reino de Babilonia en el 627, y entonces Babilonia conquistará a Siria, destruirá la capital Nínive y en ese sentido se posicionará como el nuevo imperio, que también atacará a Jerusalén, pero será hasta años más tarde que Judá caerá a manos de este imperio. En tiempos de Josías todavía no nos acercamos a la crisis final, estamos en un periodo en que Asiria se debilita, Babilonia crece y Josías inicia una reforma que puede estar relacionada con la elaboración del libro del Deuteronomio. La progresiva desaparición de las estructuras a través de las cuales Asiria ejerció su poder hace plausible que fuera Josías quien pusiera en marcha una reorganización de las estructuras político-administrativas de Judá. Otro paso en la composición del libro del Deuteronomio indudablemente es el tiempo del exilio. A partir del año 586, Babilonia conquista Jerusalén, el pueblo sufre el exilio, es llevado a Babilonia, y entonces lo que probablemente se originó en tiempos del rey Josías, ahora nuevamente recibe otro proceso de composición, de redacción. ¿Qué es lo importante a destacar en este tiempo del exilio? A diferencia del tiempo de Josías, que podemos ubicar de alguna manera el núcleo del Deuteronomio, los capítulos 12 en adelante aproximadamente, aquí en este caso en el exilio lo que se le pone es sobre todo una introducción, el inicio del libro del Deuteronomio. Es posible que la teología deuteronomista del exilio haya elaborado lo que está en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 44. Ya hemos mencionado que Moisés recurre a la memoria, le pide al pueblo que se acuerde de lo que el Señor ha hecho. Mencionamos algunos textos, pero ahora tenemos que ir todavía más atrás, porque no es que insista Moisés tanto en que el pueblo se acuerde, porque hemos dicho que los verbos de recordar, sobre todo Sahara, aparecía a partir del capítulo 5. En este caso, Moisés mismo cuenta la historia. Cuando uno va leyendo el inicio del libro del Deuteronomio, por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 6, el Señor nuestro Dios nos dijo en el Horeb. Es decir, cuando Moisés vuelve a narrar lo que el Señor ha hecho con ellos desde el encuentro en el Sinaí o en el Horeb, según la terminología deuteronomista, entonces hace memoria, genera una memoria en el pueblo. No necesita decir que se acuerden o que recuerden. El mismo hecho de contar y de narrar lo sucedido da pie a generar en el pueblo una memoria. Basta ya de vivir en estas montañas, pónganse en camino y diríjanse a las montañas amorreas y a las poblaciones vecinas de la estepa, la sierra, la céfala, el Negev y la costa, o sea, el territorio cananeo, el Líbano y hasta el río grande, el Éufrates. Mira, ahí delante te he puesto la tierra, entra a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió darles a sus padres y después a su descendencia. Y así sucesivamente va a ir recordando lo que ha sucedido antes de llegar a las puertas de la tierra prometida. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice, después dimos la vuelta, fuimos al desierto en dirección al Mar Rojo, como me había mandado el Señor, y pasamos mucho tiempo dando vueltas por la serranía de Seir, hasta que el Señor me dijo, basta de dar vueltas por esta serranía, diríjanse al norte. Pero advierte al pueblo, van a cruzar la frontera de Seir, donde habitan sus hermanos, los descendientes de Saúl, aunque ellos les tienen miedo. Mucho cuidado con atacarlos, porque no pienso darles ni un pie de su territorio. Y luego versículo 8, de este modo cruzamos junto a nuestros hermanos, los descendientes de Saúl, que habitaban en Seir. Seguimos por el camino de la estepa que arranca de Eliad y Esión Geber, y torciendo cruzamos hacia el desierto de Moab, y etcétera. Así va otra vez contando Moisés lo que ha sucedido en el camino por el desierto. ¿Qué es lo importante de destacar aquí? El hecho de hacer memoria
significa que la experiencia de la historia se eleva a una categoría normativa para todas las generaciones. De tal forma que si en el exilio se añade o se elabora esta parte inicial del Deuteronomio capítulos 1 al 4, quiere decir que el Deuteronomio está insistiendo que es muy importante lo que se ha vivido en el camino del desierto cuando no se tenía tierra. El pueblo puede tener una identidad no solo mientras tenga la tierra de Israel, sino sobre todo una identidad por su relación con Dios que se ha instaurado desde el camino por el desierto. Ya el pueblo estaba ahí congregado, ya el pueblo caminaba, ya el pueblo obedecía la voz de Dios. La experiencia de la historia o lo sucedido antes de llegar a la tierra prometida tiene una categoría normativa. La memoria, el recuerdo de lo sucedido en el desierto configura también la identidad del pueblo de Israel, precisamente en un momento de crisis cuando ha perdido la tierra por el exilio, a que ha sido sometido por el imperio de Babilonia. Por lo tanto, con esta ampliación, es decir, al haber añadido estos capítulos en el libro del Deuteronomio, se convierte en una obra dirigida a los israelitas en situación de diáspora, en una situación donde no se tiene posesión de la tierra. Y en cualquier momento de su historia se puede volver a recordar y a leer este momento fundacional, esta categoría normativa de la experiencia histórica. Y no solo eso, sino que se erige en puerta e inspiración de la historia deuteronomista de Josué a Reyes, a la que se incorpora como prólogo. Es decir, recordar y escuchar lo que Moisés vuelve a decir al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, configura lo que vendrá después y obliga o invita al lector a entender toda la historia desde Josué a Segunda de Reyes a la luz del Deuteronomio, a la luz de lo que ha sucedido en la historia, a la luz de lo que ha sucedido desde el camino por el desierto. En este sentido es muy importante recordar ahora a otro autor, Martin Noth. Este autor se fija en lo que sucede en el exilio en cuanto a la composición del libro del Deuteronomio, y a él debemos la propuesta precisamente de la composición de la historia deuteronomista, o cómo el libro del Deuteronomio da pie a pensar en que el libro de Josué hasta Segunda de Reyes responde precisamente a esta historia, a lo que ya el mismo Deuteronomio había advertido, lo que el mismo Deuteronomio había señalado. El Deuteronomio diría o se escribiría para decirle al pueblo cómo debería vivir en la tierra, y que si el pueblo no vivía como se indica en el libro del Deuteronomio, entonces sería llevado al exilio o perdería esta tierra. De alguna forma, Martin Noth comprende el Deuteronomio como una especie de explicación de la crisis sucedida en el exilio. En este caso, insiste Martin Noth, el historiador deuteronomista, describe la historia de su pueblo basándose en las fuentes a su alcance, como la consecuencia de una continua y creciente desobediencia que culminó con este resultado. La desobediencia del pueblo de Israel, verificada en los libros de Josué a Segunda de Reyes, tiene como consecuencia, por lo tanto, el exilio. Un exilio que ya se había anticipado en el libro del Deuteronomio. Insiste Martin Noth, las amenazadoras profecías de los siglos octavo y séptimo se vieron realizadas. Y tal como se había anunciado, se cumplió el juicio de Dios. Todo esto lo dice Martin Noth en un libro titulado Historia de Israel, en la página 265. Finalmente, la tercera etapa en el proceso de composición del libro del Deuteronomio la encontramos en la época persa. Después del exilio, gracias a la benevolencia de los reyes persas, Israel o una parte de Israel puede volver a la tierra prometida. Y nuevamente se suscitan diversas controversias entre los grupos que regresan como herederos de las promesas. Esto sucede del 539 a.C. en adelante. Hay grupos que intentan integrar las diferentes tradiciones que se han generado a lo largo de la historia. Y en ese sentido, el capítulo 34 del libro del Deuteronomio responde probablemente a esta época. Es decir, es un capítulo que integra muchas de las tradiciones que se verificaron a lo largo de la historia. Por ejemplo,
recoge el juramento hecho a los patriarcas de otorgarles una tierra. Sigue vigente, por lo tanto, la promesa de Dios a los patriarcas. El exilio no ha puesto fin a la promesa que un día Dios hizo a los primeros padres, en este caso, que encontramos en el libro del Génesis, específicamente a Abraham, Isaac, Jacob, de concederles una tierra. Y sigue vigente y se recupera en el capítulo 34 del libro del Éxodo. También se menciona la condición profética única y peculiar de Moisés. Y en este sentido, a pesar de lo sucedido en el exilio, Moisés sigue siendo el personaje más importante para dar identidad al pueblo de Israel. Su condición profética es única y peculiar. Y también la descripción de la muerte de Moisés a los 120 años, algo que siempre ha llamado la atención, aparece ya no solo como consecuencia de un castigo, como había venido presentando de alguna manera Moisés al inicio del libro del Deuteronomio. Por culpa de ustedes, dice una y otra vez Moisés, como si el pueblo hubiera sido precisamente el culpable de que él no pudiera entrar a la tierra prometida. Ahora hay un paso más, porque fuentes quizás o redacciones del ámbito sacerdotal, y ya no solo deuteronomista, hacen y mencionan los 120 años como la culminación de una vida dedicada al servicio del Señor, a cumplir el liderazgo que Dios necesitaba de guiar al pueblo por el desierto. Habiendo llegado a 120 años, es la edad que se debe de cumplir en el tiempo posterior al diluvio para que una persona ya vea agotado su tiempo en esta historia. Ya no solo, por lo tanto, se muere por castigo, sino como sentido de cumplimiento y de cumplimiento precisamente de una vida fructífera. En este caso, conviene recordar la obra de Rainer Alberts, que describe más o menos lo que ha sucedido en esta época y cómo ha influido en la composición del libro del Deuteronomio. Rainer Alberts, en su libro sobre la historia de la religión de Israel, acentúa precisamente que el Deuteronomio fija, establece o juega un papel fundamental a la hora de canonizar o de presentar un canon de los libros sagrados. A partir de aquí ya es claramente no solamente un Deuteronomio, sino un Pentateuco, la Torá, compuesta en el siglo V, sin duda bajo la presión del imperio persa, acentúa este autor, este estudioso, Rainer Alberts. Fue probablemente una especie de compromiso entre los partidarios de la teología deuteronomística y los secuaces de la concepción sacerdotal. Lo que hemos venido mencionando en esta época persa se busca sobre todo la integración de las diferentes tradiciones, más que acentuar las diferencias. El Deuteronomio sería ya una especie de compromiso junto con lo que contiene el Pentateuco para poder presentar una identidad ante el imperio persa, una identidad también religiosa y un fundamento jurídico de la comunidad. Israel estaría diciendo a través del Pentateuco y sobre todo a través del Deuteronomio, este es el pueblo que somos. Todo esto lo dice Rainer Alberts en la página 573. Hasta aquí vamos a detenernos en esta presentación del libro del Deuteronomio. Continuaremos reflexionando otros aspectos en la medida de lo posible. Una disculpa por las diferentes fallas, errores en la redacción debido al acomodo de las palabras en las diferentes diapositivas. Nos hemos basado en un artículo de la estudiosa de la Sagrada Escritura, Miren Juncal Guevara, el libro del Deuteronomio, el cierre del Pentateuco y el surgimiento de la identidad de Israel. Pueden encontrar este artículo en internet o también en los recursos en la plataforma del Instituto Superior Fides Terratio sede San José. La revista Estudios Eclesiásticos publicó este artículo de Miren Juncal Guevara en el 2019, en las páginas 227 al 264. Ella inició sus estudios eclesiásticos en la Universidad Teológica de Granada, en España. Más adelante continuó también sus estudios de doctorado en esta misma universidad, haciendo un trabajo sobre la historia de José, sobre todo teniendo en cuenta lecturas del posexilio, parabíblicas también. Una tesis dirigida por José Luis Sicre, uno de los mayores expertos en el Antiguo Testamento, sobre todo en el ámbito
de los profetas. También se puede ver una conferencia que ilustra también lo que está en el artículo, pero es una conferencia que dio en el 2018 en las jornadas de teología, siendo invitada por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Pueden ver también esta conferencia en la dirección que ahí aparece, en tv.comillas.edu, diagonal media, diagonal profra, doctora, etcétera, Miren Juncal Guevara Yaguno. También para complementar lo que aquí hemos mencionado y obviamente aspectos mucho más ricos de una experta en este libro y en todo el ámbito de la elaboración de las tradiciones en el pueblo de Israel, especialmente después del exilio.